Buenos días, Israel, muchas bendiciones, aleluya. Estamos aquí en cabina, en vivo. Hoy un día hermoso que el Eterno nos permite y estamos contentos con el poder saludarle a usted por medio de estas ondas radiales. Pues bendiciones a todos en esta mañana. Vamos a entrar al tema que nos ocupa el tiempo el día de hoy, pero no sin antes dar un saludo aquí a mi hermana, a mi ajot, a Yohebed, ¿verdad? No sé si conocen su nombre hebreo, pero es Yohebed, mi hermana Araceli, mi esposa Araceli. Bendiciones, hermana. Bendiciones, amados hermanos. Es tan bueno nuestro Abacadosh, nuestro Padre Eterno, de darnos un nuevo día. Aleluya. Cuando ya vemos que el día amanece, es una bendición, porque mientras el día salga, quiere decir que todo está en paz, todo está tranquilo. Y pues damos gracias a nuestro Padre Eterno por ser tan maravilloso con nosotros, por dejarnos abrir nuestros ojos. Eso es una bendición, y podernos sentir pues en shalom, en paz, para adorarlo y exaltar su precioso nombre. Así es que, hermanos, pues sigamos adelante y gozándonos en este día, porque nuestro Abacadosh está en control de todas las cosas. El Rey de Reyes ahí está, hace 2000 años que tomó control, pero sabemos que muy pronto lo veremos. Así es que sigamos adelante gozándonos, porque nuestro Padre es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Bueno, hoy tenemos el tema, háblame de Torah. Háblame de Torah, y pues el día que hemos escogido el día de hoy es porque nos queda en medio entre Shabbat y Shabbat. Y pues es importante entender, ¿verdad?, que como dicen nuestros hermanos de Judá, no hay que dejar pasar mucho tiempo, muchos días sin no haber repasado el estudio semanal. Cosa que pues tengo yo, o sea, concuerdo yo con ello, porque nos refresca lo que estudiamos antes y nos prepara para el próximo estudio. Entonces, pues es interesante, ¿no? Notar que estuvimos hablando el Shabbat pasado, que es el jueves pasado, sobre la Parashat Beyasab Abraham, que significa Abraham otra vez, ¿verdad? Entonces, pues nos habla precisamente de la última etapa del patriarca Abraham, ¿verdad? Vemos ahí también que él le había dado ya todo a Isaac, y él ya sabía que iba a morir, y le dio, como quien dice, todo ¿cómo se le llama? Como un testamento, ¿verdad? Donde se le indicaba que el hijo Isaac iba a ser heredero de todo lo que Abraham tenía. Entonces, antes de morir, Abraham envía a Eliezer para buscar una novia, una esposa para Isaac, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se siga cumpliendo la promesa que el Eterno le dio a nuestro padre Abraham. Ahora, pues vimos que Abraham ya a ese punto tenía 175 años, ¿verdad?, cuando murió. Isaac tenía 75 años de edad, Rebeca era de 49 años de edad, y Jacob y Esaú tenían 15 años de edad, estaban jovencitos, pero pues 48 años después de ahí fue cuando Jacob recibe la bendición. Entonces, pues ya después vimos ahí lo que sucedió en la preparación del funeral de nuestro patriarca, de nuestro padre Abraham. Jacob, lo que sucede que quien era el que cuidaba, ¿verdad?, del, ¿cómo se dice?, del terreno, por decirlo así, de la propiedad, estaba haciendo una comida tradicional fúnebre para Abraham, ¿verdad?, para el padre. Pero pues esta comida tradicional se conoce como una sopa de lentejas, lo que prácticamente así se traduce. Entonces Esaú pues estaba él atrapando, ¿verdad?, animales, o cazando, ¿verdad? Y esto es algo particular de Esaú, ¿verdad? Porque en realidad no es Jacob, no es Jacob, porque usualmente, como vimos la semana pasada, se le acusa a Jacob, ¿verdad?, de ser un engañador, pero en realidad el engañador es Esaú. ¿Por qué?
porque vea lo que hace, está atrapando animales, está cazando, ¿verdad? Y esa es una cualidad pues de una persona que también en su forma de tratar a la demás gente hace lo mismo, los atrapa, los engaña, ¿verdad? Los caza. Pero Jacob, ¿verdad? En realidad él estaba más guiado a las cuestiones espirituales en la familia, mientras que Esaú lo único que quería era llenar su vientre y seguir otra vez allá afuera en su vida normal, que se la pasaba atrapando y cazando animales, ¿no? Pero ¿para qué? Para servir su propio vientre, ¿verdad? Entonces, pues, cuando ya vimos también que el Eterno le habla a Rebeca, y le dice, 2 naciones hay en tu vientre, ¿verdad? 2 pueblos que serán separados, ¿verdad? Desde allí mismo, desde tu vientre. Y dice, un pueblo será más poderoso que el otro, ¿verdad? Y el más grande servirá al más pequeño. Entonces ya vemos cómo se desarrolla esta cuestión, ¿no? Donde, pues, realmente el pueblo que viene de la línea de Esaú, pues creció grandemente también, como se declaró, el padre declaró que también iba a ser un pueblo grande, pero que al final el más grande iba a servir al más pequeño. O sea, y es lo que va a acontecer en los finales de los tiempos, porque esta profecía todavía no ha terminado. O sea, se está desarrollando conforme estamos hablando el día de hoy, porque el pueblo, la línea de Esaú, que viene a ser pues todo lo que son los árabes, ¿verdad? Que decimos que son los primos de nuestros hermanos de Yehudá, tienen una constante lucha, una constante guerra hasta en la actualidad, y no se va a terminar, ¿verdad? Hasta que llegue el Mashiach, ¿verdad? Y para entonces, pues obviamente tiene que suceder lo que dice aquí, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Hablando acerca de que este pueblo poderoso, los árabes, que aparentemente ahorita han hecho y deshecho con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo futuro será como dice la Escritura, ¿verdad? Que al final esta descendencia de Esaú tiene que servir al menor, que era en este caso Jacob, ¿verdad? Y entonces pues a su tiempo el Padre va a preparar todo esto. Buenos días, hermana Araceli. Amén, pues nuestro Padre es bueno. Sabemos claramente de que pues toda Europa pertenece al Imperio Romano, que tiene que ver con Esaú, todo eso. Entonces, por eso estamos mirando la situación ahorita, que la lucha que hay ahorita entre todos los lugares, que se está batallando porque ya la gente está preocupada. ¿Qué está pasando con todos los musulmanes que andan por todos lados? Entonces, toda esa gente que ahorita quiere que todo mundo los exalte a ellos, o sea, o que todo mundo se haga como ellos. Principalmente, estaba leyendo el caso de que los árabes fueron a Rusia y le pidieron al presidente ruso que querían hacer una mezquita allá. Entonces le dijo, está muy bien, con la única condición que me hagas a mí, porque la quería hacer en la mera capital. Le dijo que me dejes a mí hacer también una iglesia ortodoxa rusa en la capital de ustedes. Oh, no, ¿cómo no? No podemos hacer eso porque ustedes no están enseñando la verdad. Entonces le dice él, a eso nosotros pensamos igual de ustedes, que ustedes no están enseñando la verdad. Así es que no se lo permitió. Y eso es lo que pasa, de que ellos están agarrando terreno por todos lados. Y están tratando, porque ellos están muy calladitos mientras están solos, pero cuando comienzan a unirse, comienza a haber ya cantidad, comienzan a querer tomar control. Entonces, es lo que está pasando. Las tinieblas quieren tomar control y nosotros, los hijos de la luz, tenemos que estar preparados, llenos del Ruach Kodesh, llenos de su presencia, del Espíritu Santo, para nosotros poder, con la sabiduría del alto, poder hacer lo que tenemos que hacer, al menos nuestra parte, porque la demás lo hace el Señor. Por eso tenemos un Rey, nuestro amado Yeshua. Entonces sigamos aprendiendo y sigamos enseñando al pueblo
porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no hay un conocimiento del Padre de las luces, de lo alto, entonces muy fácil las personas van a caer en la religión falsa. Entonces sigamos buscando y aprendiendo, porque mientras más aprendamos, más estamos preparados con las armas que el Padre nos ha dado para nosotros luchar en su nombre. Aleluya. Aleluya. Bueno, y pues estuvimos viendo también, amados, que cómo estuvo, cómo ¿cómo se dice? Se desarrolló esta cuestión de la primogenitura que Esav rechazó, ¿verdad? Y vimos, pues Esav fue literalmente como el que tenía, pues, el derecho del primogénito, pero a él no le interesó. Él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo estoy cazando animales, estoy cansado, ahorita lo que quiero es comer, y le vendió su primogenitura, aunque, oiga bien, la primogenitura no puede ser vendida, ¿verdad? Pero Esav literalmente no la quiso. Entonces, por eso es que Jacob pagó el precio, le dijo, véndeme por precio. Y él se la vendió por precio. Entonces, ahí no hubo ningún engaño, no hubo ninguna estafa, sino que todo se hizo de acorde, ¿verdad? Al negocio que se estaba haciendo ahí, porque en realidad a Esav no le interesaba su primogenitura, así es que se la vendió a Jacob. Entonces, vemos aquí algo muy interesante en el verso 24, cuando habla acerca de que estos gemelos eran, ¿verdad? Porque usualmente los gemelos son idénticos, pero aquí en el verso 24, donde leímos Bereshit, capítulo Génesis 25, verso 24, nos damos cuenta, si vamos al hebreo, que allí la palabra, fíjese bien, para gemelos, o sea que viene a ser, la encontramos en la forma defectiva. ¿Y a qué me refiero? Si sabe usted lo que es la forma defectiva o la forma plene. Cuando hablamos de la forma defectiva, estamos hablando una palabra hebrea, ¿verdad? Que se acorta. Vamos a poner un ejemplo en el nombre de Yehoshua, ¿verdad? El nombre de Yehoshua en la forma plene, que sería completa, ¿verdad? Aparece con las dos Vav, ¿verdad? Para decir Yeho, la primer Vav es la O, y Shua, la segunda Vav es la U, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en forma defectiva, le quitamos la última Vav, ¿verdad? Entonces viene a ser Yehoshua, pero sola con una Vav, la primera. Y la segunda, pues ya no se le pone, ¿verdad? Si no lleva vocal, pues se espera que la persona entienda que ahí lleva una vocal, ¿verdad? Pero no se pone la Vav. Entonces, a eso se le llama una forma defectiva. O sea, en otras palabras, una forma corta para la misma palabra. Entonces, Yehoshua con las dos Vav es la forma plene, y Yehoshua con una sola Vav es la forma defectiva. Y así es como nosotros encontramos entonces aquí la palabra para los gemelos, que deberían de ser iguales, pero se deletrea o se escribe o aparece en el hebreo sin, como vuelvo a repetir, en la forma defectiva, o sea, en la forma corta, indicando que Jacob y Esav no eran iguales. O sea, eran gemelos, pero su esencia no era, en su esencia ellos no eran iguales, ¿verdad? Y eso lo prueba el Eterno mismo, cuando dice, ¿verdad? Que delante de sus ojos, ¿verdad? Cuando ve a estos dos niños, él pronuncia las palabras, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremendo, ¿no cree usted? Y ahí es donde estábamos elaborando la cuestión de que a veces nosotros nos ponemos a pensar cómo es entonces la cuestión de la salvación aquí en este asunto, ¿no? Porque nos vemos que nosotros hemos sido llamados y sentimos que somos escogidos de parte del Eterno, pero volteamos a nuestros lados y pues miramos a nuestros familiares y decimos, Padre, ¿por qué a ellos no? Porque ellos parece como que son del mundo, son personas que por más que les hablas, no abren sus oídos, por más que les dices, están como en un estado de letargo, o sea, dormidos.
Entonces, pues aquí podemos aplicar esta cuestión, ¿no? De que literalmente, pues podemos tener muchos hermanos, pero muy pocos de ellos pueden ser verdaderamente iguales a nosotros, que hemos aceptado el reto y obedecido al llamado del Eterno para servirle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pues esa es la diferencia. Ahí es donde tenemos que orar por nuestra familia, estar clamando por ellos para que sus oídos sean abiertos y para que sus ojos puedan ver, ¿verdad? Y que vean la maravilla de la bendita Torah y de lo hermoso que es nuestro Padre Celestial. Amén. 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 Y es lo que vemos aquí en esta porción, porque vemos que Isaac estuvo habitando en los mismos lugares que Abraham. Y vemos que los mismos pozos que había abierto Abraham, que los filisteos habían cerrado, vemos que ellos volvieron a abrirlos. Y la bendición que tenía Isaac de que recibía al 100 por uno, tanto en animales como en lo que sembraban. Entonces es ahí lo que el Padre hace cuando nosotros seguimos las instrucciones de nuestros antepasados. Cuando nosotros nos vamos, como el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, comienza a guiarlo a cada uno de nosotros, si dejamos escuchar, abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Entonces viene la bendición a nuestras vidas siguiendo sus instrucciones, porque Él nos dio instrucciones de vida, no instrucciones porque muchas veces queremos entender las cosas literalmente y se nos hace muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Como vemos ahorita la situación que se le está diciendo al pueblo, que pues tenemos que regresar a la senda antigua. Y la gente pregunta, ¿y qué de malo es lo que estoy haciendo ahorita? Entonces, la bendición viene en la obediencia a lo que el Padre nos ha dado. Entonces, es ahí donde vamos a crecer y vamos a estar preparados cuando nuestro Yeshua aparezca. Pero si seguimos cuestionando lo que el Padre nos ha dado, entonces vamos a caminar por otro lado, en la religiosidad de este mundo, pero no en la Torah, en las instrucciones de vida que el Padre nos ha dado. Aleluya, y es cierto, hermana, es muy importante entender eso de que el Eterno es el soberano, ¿verdad? Y Él puede, como lo podemos mirar vez tras vez en las Escrituras, que el Eterno es el que va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, ¿verdad? Y aunque no es a veces muy aceptado esta cuestión de la que estamos hablando, ¿verdad? Especialmente por nuestros primos árabes, ¿verdad? Que ellos reclaman que ellos tienen la primogenitura, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que Esav, su ancestro, pues la rechazó, o sea, no la quiso. Entonces, pues el Eterno puso su soberanía, ¿verdad? En su soberanía puso el favor sobre Jacob. Entonces nos damos cuenta, amado, que, por ejemplo, mire lo que dice aquí en Malaquías 1:2, dice, yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esav hermano de Jacob? Declara Jehová. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esav, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. Y Jehová Sebaot dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido Jehová más allá de la frontera de Israel. Aleluya. Se da cuenta, entonces ya el Padre ha hablado y Él va a cumplir a su tiempo. Entonces nosotros solamente tenemos que, pues, asegurarnos, ¿verdad? Que estamos de parte del favor del Eterno. No queremos estar, ¿cómo le puedo decir? En el lado donde Él va a derramar su ira, donde Él va literalmente a traer juicio. Eso no es para nosotros, siempre y cuando nosotros nos apeguemos a los mandamientos del Padre, ¿verdad? Entonces, pues puede, como dice Romanos 9:8, entonces no son
los hijos de la carne, los que son contados como hijos de la promesa. ¿Es cierto, hermana Araceli, o no? Sí, amén. Los hijos de la carne sabemos que vienen de Ismael, de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú se mezcló junto con ellos y es lo que más se mira, la generación de Esaú. Entonces, y sabemos que la situación es que no han querido servir al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, en verdad. Ellos están haciendo lo que quieren y sabemos que, o sea, no es lo que decimos nosotros, sino, ¿qué dijo nuestro amado Yeshua? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos que ellos tienen no son los frutos que vienen de lo alto, del Padre de las Luces. Entonces, sigamos solamente adelante, sigamos la escritura, sigamos las instrucciones. El sabio se va a apartar del mal. Y el otro pues va a caer en el pozo, va a caer ahí en la destrucción. Y es lo que está pasando ahorita con mucho pueblo, que están ellos llegando ahí como que son pacíficos, como que son buenos, llegan a las ciudades, a los países como personas buenas, como que están haciendo algo bueno para el pueblo, porque comienzan a regalarles comida a la gente, comienzan a hacer cosas de esas. Y es lo que van a estar haciendo, quizás lo están haciendo ya en todos los lugares que está pasando hambre, aprovechando la oportunidad de convertir a toda esa gente que tiene necesidad ya en musulmanes. ¿Para qué? Para levantarse de una manera a tomar control de toda la tierra, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está a la puerta y Él no va a permitir eso. Aleluya. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 9, verso 2, donde el apóstol Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, de Cristo, por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, oiga bien, a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Mashiach, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero fíjese bien, pero no es que la palabra del Eterno, de Dios, haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos, oiga bien, por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Se da cuenta, no son los hijos de la carne, sino del que el Eterno desea tener misericordia. ¿Se da cuenta? Entonces, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros somos hijos de Abraham también. Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces, sigue diciendo, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito del Eterno, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino porque aquel que llama. ¿Se da cuenta? O sea, la soberanía del Padre. Entonces se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque también Él dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así se da cuenta entonces uno, amado, de que es necesario obedecer los preceptos del Eterno y estar del lado del favor del Eterno, ¿verdad? Y no estar objetando. Oiga bien, cuando nosotros objetamos todas las cosas, porque nosotros estamos aquí por misericordia. Déjeme le digo una cosa, no tanto porque hayamos aprendido, ni por lo inteligente que somos, sino porque el Eterno ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, no nos podemos jactar de ninguna manera,
porque todo lo que tenemos, ya tanto como dice aquí el apóstol, tanto, oiga bien, el ser simplemente llamados hijos de Dios no era para nosotros, la gloria de Dios no era para nosotros, los pactos, la promulgación de la ley, el culto que nosotros desarrollamos y cuando alabamos y nos gozamos del Eterno, ¿cuándo íbamos a conocer nosotros todas estas cosas y aún las promesas que se encuentran en la palabra del Eterno? Pero ¿qué conocíamos? Pura idolatría. ¿Qué conocíamos? Puros alimentos inmundos. ¿Qué teníamos en realidad? Nada, absolutamente nada, pero por la misericordia del Padre, o cuando ofreció a su Hijo por el, ¿verdad?, pecado de nosotros, entonces entramos en este pacto y por eso no podemos jactarnos, sino simplemente debemos de ser agradecidos de que el Eterno nos haya incluido dentro de su pueblo. Amén. Amén, amén. Ahí es de donde nos sacó nuestro amado Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino a atraernos a Él. O sea, por eso dice que lo vil y menospreciado escogió para avergonzar al que se cree sabio. O sea, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, por eso era necesario que nuestro amado Yeshua diera su vida por nosotros. Si Él no hubiera derramado su sangre por nosotros, no hubiera sido posible salir. Entonces fue ahí cuando Él cumplió a lo que vino, a dar su vida, y por eso Él dijo, toda potestad me es dada, vayan a las naciones. Es por eso que los discípulos obedecieron, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, seguir llevando esas buenas nuevas de salvación hasta el momento que Yeshua aparezca. Tenemos que seguir trabajando, porque el pueblo que se perdió, que se contaminó, nuestro amado Yeshua lo ha podido sacar de ahí. Nuestro Padre Eterno, por medio de su Hijo amado, extendió su brazo y nos sacó de esas tinieblas. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo Torah. Y por eso es que agradecidos con nuestro Padre hemos regresado, hemos hecho Teshuvah. Regresar ¿a dónde? A las sendas antiguas, a lo que nos enseñaron los antepasados, y dejando aquella religiosidad en la cual nos metieron, sino ahora en lo real, en lo que viene de lo alto. Y ahí es cuando comenzamos a conocer, a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y ver en qué estamos fallando para poder nosotros preparándonos como esa novia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Y así es, sigue diciendo entonces, y pues ¿por qué el Eterno opera misericordia para unos e ira para otros? Y eso tiene que ver con la soberanía del Padre. Siempre Él sabe quién es el que verdaderamente lo ama, quién es el que verdaderamente aprecia todas estas cuestiones que no eran nuestras, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, él cita pues la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto a las promesas, los patriarcas y aún Mashiach, que no nos correspondía a nosotros. Pero cuando ya el pueblo de Israel, fue lo mismo que sucedió, despreció, ¿verdad? No quiso tomar esa oportunidad que el Eterno dio por medio de Yeshua HaMashiach, pues entonces se volvió a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Y por eso, dice la Escritura, lo hizo así, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, a la que no era amada, llamaré amada mía. Aleluya. Y acontecerá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Qué tremenda palabra, amados. Cuando nosotros no teníamos nada de oportunidad, el Eterno extendió su brazo de misericordia por medio de nuestro amado Yeshua para darnos vida eterna, para darnos y hacernos heredero de todas estas cosas que nosotros teníamos tan lejanas, que de ninguna manera hubiéramos podido llegar si no hubiera sido por la misericordia de papá. Por eso sigue diciendo la Escritura, y acontecerá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros
vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Así también Isaías exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solamente el remanente será salvo, porque Jehová ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si Jehová Sebaot no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y ellos semejantes a Gomorra. Por eso, amados, hay que estar agradecidos, contentos con todo lo que nuestro Padre Celestial nos permite disfrutar, ¿verdad? Yo no entiendo a veces cómo personas se comienzan a quejar de la ley de Dios, se comienzan a quejar que de la forma en que nos consideramos hijos o de las promesas que el Padre nos tiene. Bueno, tantas cosas completamente están en contra de lo que pues obviamente se nos dio oportunidad de disfrutar, pero ellos no lo han aprovechado, ellos no han sido agradecidos, no ven la riqueza en la cual el Eterno nos quiere introducir. Entonces, pues hay que seguir orando, amados. Ya hemos llegado al final de esta programación. Hermana Araceli, las últimas palabras. Amén. Así es que ahora que nosotros hemos encontrado esa bendición que el Padre nos ha dado, ahora que nosotros hemos encontrado nuestra verdadera identidad de Israel que está en los cielos, porque es de ahí de donde nosotros, el Padre nos ha hecho entender quiénes somos. Tenemos una esperanza grandísima. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que cuando nuestro amado Yeshua aparezca, es Él el que nos va a decir a cada uno de nosotros quiénes somos verdaderamente. Y eso es lo hermoso, de que cuando Él nos llamó, escuchamos su voz y fuimos obedientes. Porque yo creo que cada uno de ustedes tuvo que haber recibido un llamado. Nosotros hace muchos años que nuestro amado Padre nos llamó y hemos estado trabajando y hemos estado ahí escuchando su voz, y por eso es que estamos aquí con usted hablándole, porque escuchamos. Y yo sé que Él tiene un llamado para cada uno. Así es que esperamos en el Eterno que todos puedan reconocer la voz del Padre y sigamos adelante trabajando para Él, porque vale la pena trabajar para nuestro Padre Eterno. Amén, amén, así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa, amados. Se nos va el tiempo muy rápido, aleluya. Quisiéramos todavía seguir aquí, ¿verdad? Comentando, es como que apenas estamos agarrando vuelo cuando ya tenemos que salir del aire. Aleluya. Pero bueno, ese es el gozo del Eterno que pone en nuestro corazón. Amén. Así que, pues, corramos con paciencia la carrera, amados, que pues el Padre quiere encontrarnos ocupados y trabajando siempre en su obra. Hasta aquí llegamos, amados. La próxima semana vamos a estar tocando la porción Vayisra Yitzhak, que significa Isaac sembró. Y vamos a estar viendo la bendición del Padre, cómo el Padre bendice a Isaac por medio de la tierra, y pues todo lo que ocupa la porción de Vayisra Isaac la vamos a estar tocando para el próximo jueves. Así es que los esperamos el jueves en vivo para la Parashat. Hermana Araceli, sus últimas palabras. Hay una porción aquí que me gustó, que habló un hermano judío, que dice: como el sol se oculta y vuelve a salir, así también las tribus se han ocultado en medio de las naciones y volverán a salir de en medio de ellas. Amén, aleluya. Y es por eso lo que está pasando. Las están saliendo de en medio de las naciones. ¿Quién? Los huesos secos. El hueso seco de Ezequiel 37. Aleluya. El pueblo de Israel. Todos aquellos que fuimos mezclados entre las naciones, pero que nuestro amado Yeshua, como el Rey de Reyes, tiene que atraer, tiene que sacar a todos de ahí, y lo está haciendo. Y que es una bendición muy preciosa mirar lo que se está haciendo, aunque muchos no lo ven, pero poco a poco se está despertando. Aleluya. Aleluya. Bueno, amados, hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo que se vuelve a repetir a las 3 de la tarde, hora Pacífico, aquí en Radio Shalom. No se desconecte, sígase gozando con nosotros y reciba muchas bendiciones.